Bien, bien. ¿Ahora me escuchan? No sé, ha habido un problema con el audio. A ver, entonces, prácticamente lo que hemos revisado es este tema de Sí, la que lo configuración. escuchamos. Muchas gracias, Fernando. Bien, entonces, la configuración y diseño sísmico de este autor, de Christopher Arnold, hace referencia prácticamente a la configuración y a la estructuración que hacemos nosotros para edificios sometidos a pseudoaceleraciones. Entonces, en este apartado, como les decía en el contenido, vamos a ver el desarrollo tanto de la introducción de los movimientos del suelo y las reacciones que sufre la estructura al movimiento del suelo. Entonces, lo importante va a ser detallar especialmente estos parámetros, ¿no? Fíjense cómo tenemos que empezar a referenciar las fuerzas de inercia, el periodo y la resonancia, el grado de amortiguamiento de una estructura, su ductilidad, el centro de torsión, resistencia y centros de rigidez, sistemas resistentes, diafragmas, muros resistentes al corte, ¿no? Muchas veces se toma en cuenta eso, los famosos muros de corte que son tan importantes, ¿no? Y los marcos resistentes al momento. En este caso tenemos que ver una simbiosis entre eh, pórticos en dos direcciones y marcos rígidos. Y a su vez, la concepción de muros resistentes con fundaciones corridas. ¿Ya? Entonces, fíjense que de este libro, que son 299 páginas, vamos a nosotros a extraer lo más importante, que de hecho ya existe vamos a llamar así, una recopilación de este texto, que lo ha realizado el ingeniero Rolando Grandi también para explicar un poco el fenómeno que tenemos en función a la configuración de estructuras. Entonces, ya habíamos visto nosotros las acciones permanentes y las acciones variables y cómo se traduce también las acciones accidentales, es decir, que es difícil conocer la magnitud y ocurrencia de estos y también su trascendencia, ¿no? Entonces hemos revisado un poco mediante estas gráficas cómo más o menos es el comportamiento de este tipo de acciones. Bien, entonces también hemos detallado un poquito la variación que existe entre normativas acerca de por ejemplo, de las sobrecargas de uso, ¿no? Que se pueden utilizar en escaleras, en oficinas, etcétera. Posterior a esto, habíamos visto que la gravedad, cuando nosotros hacemos un diseño sísmico digamos, por cargas gravitacionales, eh, vamos a decir que es un tanto sencillo con respecto a un diseño sismo resistente, donde prácticamente las magnitudes son variables y las intensidades que puedan llegar a estas, que puedan llegar a tener las estructuras. Con respecto al tema de la inversión direccional, habíamos visto que por esta situación de rotar la estructura y que prácticamente la estructura esté sometida netamente, por así decirlo, a su peso propio, la, la aceleración que actúa, o en este caso que se puede llegar a corregir, es justamente el tema de la aceleración de la gravedad. Por eso se toma como parámetro fundamental en isovalores y en pseudoaceleraciones. Entonces, fíjense que acá también hace una referencia de este texto, ¿no? Donde prima 3 puntos, ¿no? La naturaleza y tamaño de la ubicación de todos los elementos estructurales. Es importante cómo vamos a estructurar esta, el tamaño de la estructura y la forma, que yo diría el tema de la forma es algo sumamente sensible a cualquier diseño, y también la ubicación de los elementos no estructurales importantes, en este caso, donde van a existir concentración de cargas, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, acá, que esta es una forma, le vamos a llamar que no es regular. Entonces, si se dan cuenta, acá existe una concentración de carga con respecto a este otro sector. Entonces, si nosotros utilizamos elementos porticados, fíjense que acá, por ejemplo, existe una concentración de cargas. Ahora les comento algo de la vida práctica, ¿ya? Hace poco estaba haciendo una consultoría para unos señores que me decían lo siguiente, ¿no? Ellos tenían un terreno. El terreno prácticamente era de 2 personas, ¿ya? O sea, era una parte de los papás y una parte de los hijos. Entonces resulta que, bueno, deciden construir
ambos en el terreno y claro, la idea principal era hacer solamente una estructura, porque el terreno no superaba los 230 metros cuadrados. Entonces, bueno, al final ellos decidieron hacer que querían partir la estructura, que cada uno tenga su propia losa de fundación, etcétera, pero fíjense que el comportamiento, si nosotros hacemos un quiebre acá, solamente en el tema de las fundaciones, vamos a crear unas intersecciones de los bulbos de presión. A su vez, fíjense que ellos mismos decían que tal vez uno levante más pisos que el otro. Entonces era una charla en lo que yo les aconsejé que sería mejor tomar, por así llamarlo, una estructura y ver tal vez de hacer una distribución en planta para ver qué pisos corresponde a quién. El detalle es que cuando vi la incomodidad en ellos, ¿no? Porque parece que solo querían realmente dividir este tema, había esa situación, ¿no? Me decían, "Mucha, tal vez nosotros querramos construir el edificio de manera regular y puede que tal vez el papá se quede solamente hasta acá, ¿no? Por el tema económico. Y el hijo que estaba más acomodado podía levantar más losas. Entonces, se dan cuenta que ya desde la concepción le estamos dando una forma y tamaño regular al edificio. Entonces, es bueno aconsejar que la estructura, si ustedes, por ejemplo, calculan esto lleno, hagamos de cuenta que esto viene hasta acá arriba, eh, y la fase constructiva resulta que es así, bueno, tiene total discrepancia con lo que han hecho en el cálculo inicial, ¿no? Entonces, la estructura se comporta como se construye, no como se diseña, ¿no? Entonces, tengan muy en cuenta aquello. Acá ven bastante concentración, digamos, de peso propio no estructural o de elementos no estructurales eh, en los muros, ¿no? Entonces, prácticamente estos gráficos, ustedes me encantaría que lo lean esto más a detalle para que vayan viendo cómo se van estructurando estos temas. Miren, acá, por ejemplo, también hace una introducción a lo que son estas estructuras irregulares o sistemas de marcos. ¿Listo? Acá también vamos a ver en este texto, voy a bajar un poquito más, por favor, antes de llegar aquí, fíjense. Existe esta situación y esto pasa mucho en nuestras laderas y eso está extraído también en la normativa, lo van a ver esto en la norma. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros vamos a ver sobre el tipo de construcción correcto o incorrecto a nivel, digamos, de configuración estructural. Fíjense del punto A. Nosotros tenemos un talud y tenemos una parte, digamos, plana. Entonces, lo ideal sería dejar incluso un retiro. Ustedes han leído, los que conocen un poquito de las fajas de uso, las franjas de seguridad, han debido ver algo cuando tenemos, por ejemplo, aires de río, se llama, cuando tenemos un río importante y tiene un cierto caudal y tiene un cierto ancho, lo que nos dicen es que prácticamente no se puede construir cerca del río y tiene un cierto uso. Por eso le llaman son las famosas eh, fajas de uso en aires de río. ¿Listo? Entonces también cuando ustedes tengan igual un talud, se deja un retiro como franja de seguridad por el rodado de las piedras, de las rocas que puedan llegar a existir, ¿no? Les voy a mostrar algunas fotitos igual de cómo hemos podido mitigar en algunos lugares donde las personas, si bien sabían esto, ellos decían, no, yo puedo hacer un cuartito más acá y prácticamente se han pegado al talud. Y cuando había desprendimiento de rocas por las lluvias y demás, han sufrido hasta pérdidas familiares, ¿no? Pérdidas de vidas. Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a esto. Entonces, este primer gráfico nos explica aquello, ¿no? Nos dice que tenemos que Inge, dejar siempre un retiro. Sí, adelante. ¿cómo está? ¿Me escucha, perdón? Sí, 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 adelante. No, decirle que, por ejemplo, otro he visto como comentario en las noticias que en La Paz hubo un deslizamiento, no me acuerdo la zona, hace unos 10 años, en 2011, fuerte. Ya. No me acuerdo la zona de La Paz. Caluma, no me acuerdo. El punto es que ya están loteando, ya está loteado y construido de nuevo Sí, eso es cierto. ese mismo lugar. Y están peleando ahora los que eran dueños de esas casas y los nuevos loteadores. Tiene, Entonces, la verdad que no hay forma de hacerlos entender que es peligroso nomás y que solamente lo único que hacen es arriesgar e incluso perder su dinero nomás.
Así es, y créeme que mira, yo he visto muchos casos aquí en La Paz donde no les interesa muchas veces, o sea, no viven en esos lugares las personas que construyen, alquilan o lo ponen en anticrético, entonces Claro, los muchos mienten a la construyen gente que va ahí, ¿no? para lucrar, ¿no? Muchos construyen esto para lucrar. Entonces, sí, evidentemente, mira, en Cantutani hace poco ha habido un deslizamiento, ustedes han escuchado el deslizamiento de Cantutani, San Jorge, etcétera, donde prácticamente ahora se está invirtiendo en un proyecto de 40 millones aproximadamente. Entonces, una vez se consolide esto, va a dar paso libre a habilitar la vía y también va a estabilizar el sector. Pero no obstante, las personas que están ahí, o sea, que han perdido sus casitas, igual quieren recuperar su terreno y también hay loteadores que piensan que una vez que la alcaldía trabaje y demás, ellos van a poder hacer nuevamente sus construcciones, ¿no? Y es un tema muy delicado, como usted bien dice, ingeniero, este tema de construir en taludes. Además que si se dan cuenta, le estamos dando una carga adicional, que eso no está contemplado cuando se hace de manera preventiva las banquinas, ¿no? O sea, porque es la primera forma con movimiento de tierras a darle una estabilidad precaria, digamos, ¿no? Haciendo cortes, rellenos, banquinas, etcétera. Entonces, esta es una forma, en el gráfico tendríamos que construir así, ¿no? O sea, tomar un cierto recaudo. Y aquí todavía les podría decir que habría que ver también el tipo de suelo, etcétera. No hay un gráfico bonito que creo que por ahí lo he descargado y se los puedo pasar al grupo de WhatsApp o algo. Cómo se construyen taludes. Fíjense qué pasa cuando ustedes tienen igual el talud y quieren hacerlo de manera escalonada, ¿no? Tienen que tomar en cuenta acá el tema de los muros de contención. Y fíjense que son muros de contención a desnivel. Entonces también tienen que ver que la fundación de este muro tenga algún tema de vinculación con esto para que actúe como un diafragma o como una suerte de puntal. Entonces, tienen que fijarse muy bien el tema de la estructuración cuando hagan estos cortes escalonados. ¿Listo? Y obviamente fíjense que acá también se deja un retiro. Entonces, yo he visto muchas de estas construcciones, ya les voy a mostrar igual ahora que estamos revisando uno en un sector que se llama Las Nieves, que prácticamente esta era la configuración que se había tomado en cuenta, ¿no? Ahora hay que ver el tema de la profundidad de de los muros, la inestabilidad que puede llegar a generar. Es un tema bien complejo este, ¿ya? Pero, ¿qué es lo incorrecto? Fíjense que lo incorrecto en este caso es que las excavaciones pasen por encima del nivel que lleguemos a tener, ¿no? Fíjense cómo se van configurando aquí, que es una suerte irregular, digamos, ¿no? No acompaña a la estructura, o sea, los elementos rígidos no van acompañando a la estructura y no hay un orden. Entonces, muchas veces se construye así, créanme, ingenieros, yo he visto varios de esos casos y que inclusive aquí no le dan retiro. Tengo algunas fotos donde tienen el cerro y construyen contra el cerro, ¿listo? O eh, contra un lugar donde aquí van haciendo excavaciones cada cierto tiempo para habilitar otros ambientes. Bueno, en el punto B, fíjense cómo se está buscando prácticamente la regularidad estructural. Eso es lo importante, generar una regularidad en elevación. Entonces aquí se puede ver aquello, ¿no? Que prácticamente los pisos tienen una misma altura. Ahora, obviamente, para galerías, etcétera, para tiendas, esta altura tiene que ser mayor. Tal es el caso de esta estructura. Entonces, lo que pasa es que cuando ustedes generan estas alturas considerables, lo que tendrían que ver es un arrastramiento tal vez a medio nivel o rigidizar en algunos sectores con muros de corte. Porque siendo este el caso, por ejemplo, en muchas estructuras han debido ver que utilizan esto como parqueos, ¿ya? Y después comienza el tema de las losas o diafragmas rígidos. Pero cuando existe el sismo, estas son las que se quiebran y obviamente eh, es susceptible a un colapso inminente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema de la regularidad en elevación. Ahora fíjense en planta. Cuando nosotros desvinculamos, por así llamarlo, las estructuras, fíjense que también dejamos un retiro para evitar el tema del golpeteo. Muchas veces, y el profesor Nelson Morrison en algún curso decía, que en muchos casos de los sismos, cuando las estructuras son muy pegadas,
Cada estructura tiene su propio, sus propios modos de vibrar y así también tiene sus propios periodos, ¿no? Entonces empiezan a haber unos movimientos que a veces coinciden digamos, en una dirección o en un sentido, y que a la vez estos pueden llegarse a golpear entre sí. Entonces, por eso se deja un cierto retiro para que las estructuras se comporten de manera independiente. Cuando tú las haces unidas, hay lugares frágiles, hay lugares que claramente se puede ver que pueden llegar susceptibles a fracturas. Entonces, estos lugares tienen que tener un sistema especial de refuerzo, ¿listo? Entonces, esto también lo vamos a ver, que en algunos casos, por ejemplo, se les pone marcos rígidos o pues, se les pone unos muros de corte, pero estos puntos son los susceptibles a fracturarse. Lo mismo pasa en este tema de las irregularidades, ¿no? Donde se pueden generar juntas, por ejemplo, de una estructura especial, y esta no, ¿no? O sea, esta aquí ya está unida, pero prácticamente se ve los lugares que son susceptibles y no se hace un buen refuerzo, ¿no? Ahora bien, en planta, fíjense que en planta, lo ideal siempre en la estructuración es que mantengamos una cierta simetría. Por eso lo que se busca es que sea un edificio, sea lo más simétrico posible. Yo entiendo que por el tema de arquitectura y demás, muchas veces el tema de los voladitos, de que se quiere un ambiente más libre, etcétera, nos complica un poco, un tanto en este tema de la simetría. Pero lo ideal es llegar, como les digo, a estructuras lo más simétrico posible respecto a un eje, ¿no? A su eje principal de inercia, ¿ya? Aquí pueden ver cómo las columnitas se han ido recorriendo, ¿no? Acá no tenemos esta se ha movido y fíjense esta, por ejemplo, esta configuración. Si nosotros cerramos este paño, vamos a tener aquí una viga, otra viga y otra viga, y fíjense cómo tenemos, nuestra viga tendría que ser de un mayor peralte porque no tenemos algo que aliviane acá. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado con respecto al tema de las vigas. Muchas veces nosotros agarramos y decimos, a ver, ¿cuánto tenemos de longitud entre ejes, digamos? Entonces tenemos 5 metros, perfecto. Entonces, si son 5 metros, dividido entre 10, más o menos son 50 centímetros. Entonces, 50 centímetros debería tener el alto de mi viga, digamos. Entonces, imagínense que acá estábamos con esa relación, pónganse 4 metros, 5 metros. Entonces, aquí tenías unas vigas de peralte 40, 50, y aquí igual, ¿no? O sea, por esa continuidad, pero cuando eliminas tú esta columna, tienes una luz que está, digamos, si fueran 4 metros, sería 8. Entonces, deberías tener una viga de 80 centímetros, ¿no? Aproximadamente. Entonces, ya nos complica el momento de la estructuración, si se dan cuenta. Para que no tengamos la misma viga, no tenga mayor deformación, unas flechas instantáneas considerables, entonces deberíamos hacerla más rígida, ¿no? Más aperaltada. Entonces, esto nos complica mucho en el tema de la estructuración, la no simetría en planta. Desde el punto de vista en planta también, pero con la conformación de, digamos, muros de corte que pueden ser muros en L, que esos muros son súper interesantes, y con la conformación también de estos núcleos, ¿no? Que puede ser núcleo de ascensor, pueden ser unos núcleos para las escaleras, etcétera. Fíjense que cuando es simétrico, y eso vamos a ver más adelante, qué es lo que pasa con los centros de torsión y con los centros de rigidez, ¿ya? Vamos a ver que en muchos casos, cuando le damos una geometría como este caso, nosotros ya al edificio le estamos dando una suerte de torsión. O sea, prácticamente por la concentración de digamos, de inercia en un sector, prácticamente el edificio va a tender a mover sin necesidad de existir tal vez una fuerza que así lo apremie. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema también de la estructura, de la estructuración cuando se utilizan muros de corte, ¿ya? Fíjense qué irregular está, por ejemplo, este paño. Muy bien, entonces, en el punto G, o sea, ya vamos a empezar a ver qué es lo que pasa cuando se combinan estos sistemas. Es lo que les decía, ¿no? Cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, estructuras o muros portantes o muros de corte y los combinamos con columnas para hacer una suerte de pórtico. De hecho, en muchos lugares como en Perú,
se utiliza mucho esta estructura, este tema de los pórticos y de los muros, que le llaman sistema dual. Entonces, acá combinan los muros, combinan pórticos en dos direcciones y van dándole también simetría para no variar el tema del centro de torsión y el centro de masas, ¿no? Entonces hay que ver esta configuración interesante. Acá también es importante revisar que cuando nosotros tenemos una configuración irregular en planta y vemos dos ejes de simetría y ambos ejes no tienen, digamos, una simetría dada, ya la configuración se complica más. O sea, vamos a suponer que hacemos una línea acá y hacemos un mirror y ambas no tienen coincidencia. Pero digamos que en este sentido hacemos el mirror y puede que acá sí exista una recurrencia. Entonces decimos que es simétrico con un eje y con el otro no. Entonces ahí ya se puede tolerar ciertos grados permisibles, digamos, en deformación. Pero en este caso, si nosotros vemos y hacemos ese doblez, digamos, un efecto tipo espejo, vamos a darnos cuenta que no existe ningún tipo de simetría ni en un eje oblicuo, ¿ya? Entonces esto hay que tener muy en cuenta al momento de estructurar. Muy bien, ahora, en este caso, cuando tenemos nosotros un edificio y tenemos por así llamarlo, un muro de corte, lo ideal y lo que te recomiendan las normativas es que tu muro de corte siempre inicie a nivel de fundación. ¿Listo? Entonces, que haya recurrencia y que haya continuidad en tu muro, eso es lo que te especifica. ¿Listo? Porque estamos haciendo una estructura rígida en este sector que van a hacer en una fundación que va a ser la transmisión de cargas y la absorción de estos cortes, digamos, basales al nivel de la fundación. Entonces, esto es lo que se pide en muchas normativas, ¿listo? Que tengamos un muro que nace en la fundación y que tenga recurrencia a lo alto de la estructura. ¿Cuál es el caso que no se debería realizar, no? A ver, un ratito. Creo que hay algún problema con respecto al... ¿Saben qué? Estamos complicados con este tema del Zoom. No sé qué ha pasado con la habilitación, pero ahorita me dice que tenemos como unos 10 minutos de grabación, ¿no? Vamos a tener que fraccionar esos videos. Cuando deje de grabar, van a volver a entrar a la misma invitación, por favor. No sé qué ha pasado con este problema. Tenemos un problema con el Zoom. Bien, entonces, fíjense que acá, en el tema de la estructuración en planta, cuando tenemos un muro, acá hay un salto, ¿ya? Se le llama salto también a este tema de la configuración estructural, cuando tenemos un muro que nace, por así llamarlo, fíjense, planta baja, nivel 1, nivel 2, están haciendo en el nivel 2, tienen recurrencia en el nivel 3, 4, 5, 6 y en el 7. Y fíjense que acá, por ejemplo, las columnas también pierden continuidad. ¿Listo? Fíjense que las columnas acá pierden continuidad y acá nace de las vigas, nace otra columna, ya que son las columnas apiadas. Entonces, tienen que tener cuidado con el tema de la estructuración, porque ya de hecho nosotros acá ya le estaríamos dando un problema a nuestra estructura como tal. Fíjense, le estaríamos dando ya una mala configuración. ¿Qué es lo que pasa acá igual cuando tenemos un edificio, digamos, de departamentos? Hagamos de cuenta que tenemos 3 departamentos por planta. Entonces, cuando empezamos a subir, lo ideal es que tengamos la configuración de los mismos departamentos en una misma losa y no tengamos esta configuración de estos saltos, ¿listo? Donde se interrumpe la continuidad de este diafragma. Entonces, creamos elementos, que así se llaman elementos de columna corta, vamos reduciendo esta altura de la columna como tal, y es ahí donde también tenemos el tema de las fallas, ¿ya? Recuerdan que acá arriba les decía que cuando nosotros tenemos estas configuraciones donde la longitud prácticamente ya se ha duplicado, entonces aquí pasa que que tu viga, por ejemplo, si tenía que ser de 40 centímetros de alto, aquí es de 80 y puede que tú tomes una columnita, digamos, de 40 por 40.
Entonces tienes una viga que tiene una inercia considerable respecto al tema de la columna. Entonces ahí tienes columna débil y viga fuerte, ¿no? Y van a ver ese comportamiento, lo han debido ver tal vez en su segundo módulo de hormigón armado, de hormigón armado, ¿no? De estructuras de hormigón armado. Entonces, cuiden mucho este tema de estas irregularidades, ¿no? De generar columnas cortas y no darle continuidad al tema del diafragma. ¿Listo? Creo que se están conectando también. Tenemos todavía unos minutos. Vamos a volvernos a conectar, por favor, cuando la sesión cese. ¿Listo? Muy bien. Fíjense acá, ese es el tema que les decía. Cuando ustedes tengan estructuras y quieran hacer algún tema de división por irregularidades, fíjense acá, lo que veíamos inicialmente en este lado, ¿no? Acá, en el tema de la forma. Cuando tengan esta situación, cuando quieran hacer un recrecido, digamos, para una, qué sé yo, eso pueden ser parqueos y esta otra estructura, tienen que tener cuidado en la fase de darle continuidad. Acá, estos temas es un sector súper frágil. Entonces, tal vez esta parte de acá es el que se tendría que reforzar con molos de corte y demás, porque aquí van a ver ustedes en algunas configuraciones, existen edificios en La Paz, donde constantemente aquí existen problemas de fisuras entre predios, ¿no? Entonces, tal vez hubiese sido bueno generar el tema de juntas o unos sellos para que ambas estructuras, digamos, unidas por una misma fundación, tengan un comportamiento distinto, pero tengan aquí un tema de un sello, ¿no? Sería importante aquello. Ahora, en el punto K, fíjense cómo nosotros en dinámica estructural, prácticamente simulamos una estructura como han debido ver aquí unas esferitas, ¿no? Ven aquí unas concentraciones de masa, otra concentración de masa, y al final, fíjense que todo esto tiene una cierta distribución también de carga regular, es decir, que digamos, si vemos que todos son departamentos, más o menos lo que entra en un departamento, los muebles, etcétera, tienen entre departamento, entre, digamos, vecinos, no hay mucha diferencia, porque antes todos utilizan, por así llamarlos, mesas, sus muebles son de un peso similar, entonces se podría decir que la concentración de carga es MMM. Pero si ustedes, por ejemplo, en un edificio ven que al, qué sé yo, a ver, nivel planta baja, 1, 2, 3, 4, 5. Digamos, en el nivel 5 se ha abierto un gimnasio con trotadoras, concentración de carga, y que en el último piso han utilizado, por decirlo así, por así llamarlo, un spa, etcétera, o algo donde requieren, fíjense la relación MMM, 10M, MM y 20M, ¿no? O sea, tenemos acá una concentración importante de carga. Entonces, esto, llegado a la inversión, ustedes van a ver un concepto que se llama los péndulos invertidos y el concepto de masa sincronizada, ¿ya? Entonces, prácticamente nosotros le estamos dando aquí ya un problema, porque si se dan cuenta, el edificio donde es más sensible es en la parte alta, ¿no? O sea, por eso les digo, yo vivo en un 8º piso y he sentido el sismo que ha tenido ocurrencia hace poco. Entonces, en caso de que tengamos mayor masa, obviamente este tema de las oscilaciones también se van a sentir más. ¿Listo? Perfecto. En el caso L, nosotros muchas veces en la configuración estructural normal le damos por temas estéticos o por temas de arquitectura una concentración de carga en una de las salas, ¿no? Puede ser un letrero, puede ser una estructura, un panel, no sé, publicitario, alguna concentración de carga en este sector que va a hacer que la estructura, al no ser simétrica, también genere un efecto de carga y que tengamos una variación entre nuestro centro de masa y nuestro centro de rigidez. ¿Listo? Acá, fíjense cómo las estructuras, cuando están bien dimensionadas, o bien estructuradas, tenemos una cierta relación tanto en columnas como en vigas. Y no en este caso, que es lo que yo les estaba hablando. ¿Qué pasa cuando tenemos, digamos, columnas débiles y vigas fuertes? ¿No? O sea, esos puntos de acá
de las uniones son muy sensibles y cuando no hay una continuidad, digamos, para poder hacer incluso un armado o un refuerzo con barras de acero, no vamos a tener puntos que prácticamente van a ser susceptibles a esfuerzos de corte, donde se pueden tener también articulaciones o rotulación plástica. ¿Listo? Entonces, esa es una primera parte para ver el caso de las estructuraciones de manera correcta. ¿Listo? Entonces, ahora esto lo vamos a pasar más rápido, por favor, para llegar al tema de la normativa. Hoy día tenemos que tener ya claro qué es lo que vamos a hacer con nuestra norma. ¿Ya? Tenemos todavía un minuto 40 para poder explicar esto y vamos a pasar a la siguiente sesión. ¿Listo? Fíjense que acá en las estructuras irregulares, que también está dado en este texto se los he pasado, yo les aconsejo que lo lean o lo tengan como Biblia al momento de la estructuración. Fíjense a edificios con configuración irregular. ¿Qué pasa cuando en planta tenemos una configuración tipo T que se ve estéticamente interesante, ¿no? Una conformación en T, se ve inclusive bonito para el tema de los accesos, pero hay lugares frágiles justamente en los cambios de dirección, ¿ya? Les comento que hace poco hubo un problema en el Hospital San Antonio y en la parte alta yo he podido entrar a hacer una evaluación predial de una estructura que prácticamente teníamos, era una casita de adobe, ¿ya? Que tenía una larga data, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto en el sector? Que en los cambios de dirección, cuando ha habido un movimiento de un desconfinamiento de suelo, han sido lugares donde se han fracturado. Entonces, hagamos de cuenta que esto igual, haciendo una semejanza, digamos, a unos muros de adobe, etcétera, estos puntos, si no se ha creado una buena traba, pero estructural, ya no es una traba como en el adobe, digamos, ¿no? O en el ladrillo, son susceptibles a las fracturas en estos puntos, en estos cambios de dirección. ¿Listo? Ya en un momentito más se va a cortar, entonces ya saben, por favor, volvemos a entrar a la misma dirección.